Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esta semana? Gracias. He visto que han colocado ahí feliz día, feliz día. Muy bonito. Gracias. Gracias, muchachos. Buenos días. Hay algunos que han colocado ahí sus mensajitos en vez de sus fotos. Muy amables, muy amables. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bueno, y es cierto lo que estaba diciendo la Miss Elba. Ya deben ir acostumbrándose, porque según lo que sé, el examen, bueno, el año pasado cuando se hizo el examen virtual en San Marcos, obligatoriamente tenían que estar con las cámaras prendidas, con los micrófonos prendidos, y tienen que estar acostumbrados a que los vean, como quien dice, para que ustedes pierdan ese temor. Bueno, aunque temor de qué, porque están en su casa, no les va a pasar nada, pero siempre tienen que ir acostumbrándose a ese tipo de actividades. Y si el examen se hace presencial, bueno, ya el examen presencial ya es otra cosa, pues. Ahí sí los nervios te van a corroer, te vas a sentir que todo te fastidia, todo te molesta, vas a estar ahí que no sabes qué hacer. Pero igual tienen que tener ya la fuerza y la entereza para poder llegar al examen. Lo importante es llegar seguros al examen, seguros. No dudar, no dudar. Y muchas veces ya, ustedes ya con todo esto, con toda esta experiencia que han tenido, ustedes están dando simulacros virtuales, así que ya más o menos saben cómo se trabaja. Y como dice la Miss, ya deben ustedes ir midiendo su tiempo. Muchas veces los chicos o las chicas no miden el tiempo y cuando se van a dar cuenta de todo este proceso, no llegan a completar las preguntas del examen. Ustedes a estas alturas ya ustedes deben medir y calcular el tiempo que necesitan para responder su examen y ya deben darse cuenta que les falta. A veces, por ejemplo, dicen, siempre no llego a terminar el examen o lo reviso tan rápido que al final ya no me alcanza el tiempo. O sea, al final tengo que revisarlo tan rápido que las últimas preguntas que no he revisado las tengo que responder casi al apurado y a veces me confundo y no marco bien. Entonces, eso es que todavía te falta controlar tu tiempo, pues. Tú tienes que aprender a controlar tu tiempo de examen, aprender a controlar básicamente cuánto tiempo le das a cada pregunta y medirte tú mismo. ¿Sabes qué? Me voy midiendo y voy avanzando y voy terminando y deben saber, eso sí creo que ya se los tengo que ir diciendo porque ustedes ya están de acuerdo en esa etapa. Deben saber que hay preguntas que vienen en el examen a propósito, para confundirte. Son preguntas que van a venir en el examen para que tú te demores en el examen. Y sobre todo para aquellas personas tercas que piensan que el examen es un examen de habilidad, no de habilidad, sino de, ¿cómo te podría decir? Hay personas tercas que cuando les ponen una pregunta difícil se ponen tan especiales que dicen, no avanzo hasta no terminar ese problema. Ese problema te puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 minutos y estás perdiendo un tiempo precioso para poder responder preguntas que están más adelante, que son más fáciles y que puedes responderlas y ganar puntaje. A ti no te van a evaluar por lo terco que eres en responder un problema difícil. A ti te van a evaluar por el puntaje que saques. A mayor puntaje vas a ingresar, a menos puntaje te quedas. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Responder todas las preguntas que puedas, la mayor cantidad de preguntas. Y eso te lo estoy diciendo. Si no se los han dicho, se los voy diciendo desde ahora. En los exámenes siempre colocan unas cuantas preguntas. No te voy a decir cuántas. A veces son 4, a veces son 5, a veces son 6. Y colocan las preguntas específicamente para que tú te demores. Sobre todo en aquellas que, por ejemplo, donde la gente se siente un poquito más seguros, como habilidad matemática, en algunas preguntas de matemática específicas, en algunas preguntas de física y de química. Y en biología no hay mucha complicación porque más que todo hay que recordar. No te van a hacer muy complicados. O sea, no vas a tener que hacer operaciones ni nada por el estilo. Generalmente vienen las preguntas donde hay que hacer operaciones, donde tienes que vas a recordar las fórmulas y trabajar. Ahí es donde viene el punto. Y nosotros sabemos que hay gente terca, que dice, no, yo tengo que hacerlo, no es posible que este problema me gane. Bueno, te pones terco,
te gana el problema, te gana el tiempo y no ingresaste. ¿Qué ganaste? Nada. Por eso te digo, la idea es que aprendas a contestar las preguntas y darte un tiempo. Ponte un minuto por pregunta, o menos de repente, un minuto por pregunta. Y empiezas, pues. Si esa pregunta te demora más de un minuto, pasa. Y así. La que te queda, la que te demora más de un minuto, déjala. Y así vas avanzando, 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 avanzando. Te voy a asegurar, y eso sí te lo aseguro, y eso sí te lo digo por experiencia mía y de los chicos que han dado examen, que si tú le das un tiempo así, ¿de acuerdo? Vas avanzando. Y las que te demoran más de un minuto, déjalas. Vas a llegar a revisar el examen completo. Y te va a alcanzar el tiempo para volver a revisar aquellas preguntas que te demoraban más de un minuto. Entonces vas, por ejemplo, ya, la siguiente pregunta que dejaste, esta me va a demorar como 2 minutos, ya, la termino. Y así vas avanzando. Y al final te vas a dar cuenta que hay unas 2 o 3 preguntas que son pues terribles para trabajar. Pues. Y te va a alcanzar el tiempo incluso para poder tratar de resolverlas. ¿De acuerdo? Entonces, haz eso, haz eso. Dale un tiempo, practícalo de esa manera. Ustedes les toman simulacros. Esos simulacros les sirven para entrenar. Eso es un entrenamiento. Entrenamiento de cómo vas a dar el examen, cómo vas a ir a dar el examen. Eso es lo que tienes que ir pensando. Yo tengo que entrenarme para que cuando vaya al examen verdadero, sepa qué hacer. ¿De acuerdo? Sepa qué hacer. Entonces, ustedes están dando simulacros virtuales que se va a parecer mucho a los exámenes. Habilidad verbal depende, porque tú sabes que hay ciertos textos de habilidad verbal que son fáciles de leer, que no son muy complicados. Y cuando tú le das una lectura y vas a responder, son fáciles de responder. Pero hay otras donde a propósito colocan términos especiales. En el inglés también tengan cuidado, porque en el inglés no es difícil, porque generalmente a ustedes no les piden que aprendan, o sea, gramática, solamente les piden que entiendan el inglés, o sea, que entiendas lo que está diciendo para que puedas responder, porque no te piden que escribas, solamente tienes que leer lo que dice el texto y entender más o menos qué es lo que te está diciendo. Y si tú entiendes algo exacto, algo del vocabulario y lo entiendes, entonces tú dices, ya, esta es la respuesta porque estás viendo el contexto. No te piden que escribas. Imagínate que te pongan a escribir en verbos, en present o past present o el otro, el participio presente y no sé cuántas cosas más que trae el inglés. O sea, ya pues eso es otra cosa. Pero acá solamente te piden que leas el texto y en base a ese texto empieces a buscar las respuestas. Si entiendes algo básico de inglés, puedes responderlo, porque no te están pidiendo un inglés pues mucho más, más formal. Así que cuidado en eso, muchachos, porque no es nada del otro mundo. Y como te digo, en habilidad verbal, si tú ves que la lectura se te hace complicada, déjala. Porque hay lecturas que son rapidísimas, que tú las lees y al toque, plac, ¿de acuerdo? Al toque agarras el asunto. No te sientas confundida, porque si vas con ese pensamiento ya estás confundida del principio. Anda con la mente abierta, pensando que tienes la posibilidad y que lo vas a hacer tranquilamente. Anda tranquila, anda confiada pensando en lo que has hecho. Claro que sí. O sea, tu conciencia te dice, no has estudiado como has debido, ya, pues eso no lo podemos hacer nosotros, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si vas confiado y sabes qué estás haciendo, ¿de acuerdo? Vas confiado y sabes lo que estás haciendo, pues no hay problema, no hay problema. Parece mentira, muchachos, pero a mí una vez me ocurrió no a mí, me contaron una experiencia de un chico que estudiaba, que también nosotros le hemos enseñado en el grupo, pero se los cuento con cuidado, no es que lo vayan a hacer, tampoco no está bien que lo hagan, ¿de acuerdo? Pero se los cuento. Eran 2 primos, ¿de acuerdo? 2 primos, una chica y un chico que estudiaban juntos y que los dos estaban preparando para ingresar. Bien, la chica normal, estudiando, normal. El chico también, no vamos a decir que ha sido un vago, pero estudiaba. El día antes del examen, el chico se va a una fiesta con sus amigos, allí, ¿de acuerdo? Y se pasa un poquito de tragos. O sea, como quien dice, estaba un poquitito borracho, mareadito. Y al día siguiente era el examen. Y así fue el examen. Así fue el examen, ¿eh?
Al ver los resultados, la chica ingresa, no, el chico ingresa y la chica no. ¿Qué piensa? Borracho truco. Leonardo, muy buen truco, pero ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Quién estaba más relajado y tranquilo para el... Ah, claro, perdió el miedo, ya se dieron cuenta, perdió el miedo. Estaba relajado, estaba relajado. No te voy a decir que estaba borracho, porque si no, no lo hubieran dejado entrar al examen, pero estaba pues picadito. La Virgen lo iluminó, qué malo, Dios mío. Pero imagínate, el traguito, en cierto modo, como que te relaja, te desinhibe, y le perdió el miedo al examen, se fue, se sentó a dar su examen tranquilo y dio su examen. O sea, se relajó. Algo que a veces ustedes no hacen porque están demasiado tensos pensando en el examen. No les digo que se vayan a tomar ni emborracharse, no, eso no, ¿de acuerdo? Tampoco no está bien. Pero deben buscar una forma de relajarse, de sentirse más tranquilos. Porque si van tensos y totalmente estresados, ¡pum!, perdieron. Porque se van a sentir totalmente nublados. Eso es algo que tienen que ir pensando desde ahora. Claro, una copita no te va a emborrachar, una copita, algo, un anisadito, de repente los calentaditos que nos venden para que nos calentamos, ¿te acuerdas? El tecito. No, el cigarrillo no, porque el cigarrillo te baja la presión y te puede poner un poquito peor. El cigarrillo a veces un vasito de cañita. Ustedes saben qué son los calentaditos, ¿cierto? ¿Sí saben qué es un calentadito? Sí, sí saben, ¿cierto? Eso, kion no, ¿qué vas a hacer con el kion? ¿De acuerdo? Un calentadito, ay, así seas de casa, los calentaditos los conocen, en la casa los conocen. Los papás a veces se preparan su tecito y le echan su traguito para abrigar, dicen, para abrigar. Pero en realidad, pues no es solamente para abrigar, es para, también te relaja, te pone un poquito más tranquilo, ¿de acuerdo? Y te relaja. No te digo que te vayas borracho, pero un traguito te ayuda. No te voy a decir que no. Y siempre es bueno porque te relaja, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, muchachos, que recuerden que tienen que ir relajados al examen, tienen que ir tranquilos al examen, tienen que ir pensando de que lo que han hecho está bien. Y pues esos truquitos para relajarse, pues ya cada uno lo busca de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero tranquilos, ¿ah? No se le vaya a decir que se vayan a ir a tomar pues su botellón y llegan ahí todos pisqueados al examen. Imagínate, no te van a dejar entrar al examen, ¿de acuerdo? Pero lo importante es eso, que vayan así relajaditos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Galindo en su foto, ha puesto una foto totalmente relajada, Galindo Larte. Ha puesto una foto totalmente relajada. Entonces, te veo ahí, me da ganas de estar así, sentado, relajado, viendo mi celular con unas ganas. Galindo, de verdad, esta foto es espectacular para verla, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muchachos, con esto ya nos relajamos un ratito, ya estamos tranquilos. Ahora sí, a darle, les empiezo a fastidiar. Como siempre, ¿me pueden contar, muchachos? ¿Me pueden contar qué hicimos la semana pasada? Ya, hicimos repaso, pero aparte de repaso, hicimos 2 reinos que teníamos que trabajar la próxima semana. ¿Por qué pobre Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Por qué dijiste pobre Carlos? A ver, explíquenme, ¿por qué pobre Carlos? A ver, ya, muy bien. Hablamos de reino fungi y reino planta. Reino fungi y reino planta. Monera no, ya no existe el reino monera, Rosario. El reino monera ya desapareció hace... Uf, ¿de acuerdo? Bien. Pregunto. ¿Cuántos dominios conocen? ¿Cuántos dominios conocen? Dominios, muchachos, dominios, no reinos, dominios. 3, excelente. ¿Conocen 3 dominios? ¿Me pueden mencionar cuáles son? ¿Pueden mencionarme cuáles son? Arquea. Arquea, bacteria y Arquea, eucaria. bacteria y eucaria. Muy Eucaria. bien. Arquea, bacteria y eucaria. ¿De acuerdo? De los 3, ¿cuál es el más primitivo? Arquea. No, no es el arquea. Bacteria, Mentira. bacteria. 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 Ya, primero es el bacteria, luego Arquea. el arquea y por último Eucaria. 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 Muy bien. Bacteria, arquea y eucaria. Ahí tienen a los 3 dominios más importantes. El dominio bacteria tiene su reino. ¿Cuál es?
Monera. El reino, ¿qué? Monera, por favor. ¿Cómo que reino Monera? Cianobacteria. No, el dominio bacteria tiene su reino. ¿Cuál es? El dominio bacteria tiene su reino. ¿Cuál es? Bacteria. El dominio bacteria tiene su reino. ¿Cuál es? Eubacterias. Eubacterias, ¿de acuerdo? El dominio arquea tiene su reino. ¿Cuál es? Arqueobacterias. Arqueobacterias, muy bien. Y el dominio eucaria tiene su reino. ¿Cuáles son los reinos del dominio eucaria? Protista, fungi, planta y animal. Exacto, protista, fungi, planta y animalia. Protista, fungi, planta y animalia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya nosotros hemos hablado del dominio bacteria con su reino arqueobacteria. No, el dominio bacteria con su reino eubacteria. Ya hemos hablado del dominio arquea con su reino arqueobacteria. Hemos hablado del dominio eucaria y hemos empezado a hablar del reino protista. ¿Se acuerdan del reino protista? El reino protista lo vimos antes del repaso. Hablamos de los protozoarios, hablamos de los protozoarios clasificados de acuerdo a sus elementos de locomoción. Los ciliados, los flagelados, las amebas y los esporozoarios. ¿De acuerdo? Pero la semana pasada terminamos dos reinos más. Bueno, terminamos uno e iniciamos el otro. Era el reino fungi y el reino planta. Reino fungi y reino planta. ¿Se acuerdan? Ya, el reino fungi, ¿a quién agrupa? Hongos. Exacto, a los hongos. El reino fungi agrupa a los hongos. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Díganme 3 características que identifican al hongo. 3 características que identifican al hongo. El otro. No tienen clorofila. Pared celular Tiene de quitina. Ya, pared celular con quitina, va una. No hacen fotosíntesis. No realizan fotosíntesis, 2. Comestibles y no comestibles. No, eso no es características, es una de sus funciones. Son Viven en lugares heterótrofos, son heterótrofos absortivos, absorben los nutrientes del entorno, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo llamamos a los hongos unicelulares? Hongos unicelulares. Levaduras. Levaduras, muy bien, se les llama levaduras. Ahora, en los hongos pluricelulares, ¿cómo se llama la unidad estructural de esos hongos unicelulares? Perdón, de esos hongos pluricelulares, ¿cómo se llama la unidad estructural? Esas hebras delgaditas, ¿qué nombre llevaban? Hifas. Hifas, muy bien, las hifas. ¿Y el conjunto de hifas, qué forma? Micelio. Micelio. Recién te apareces, Linder. ¿Por qué estás respondiendo? Micelios, Linder. Micelios, no micelia, micelios. Son los micelios. Muy bien, ¿de acuerdo? Tienes a las hifas que forman a los micelios, ¿de acuerdo? Y estamos formando al hongo. Muy bien. ¿Cuántas formas de reproducción tiene un hongo? 3. 2. Dos. 2. ¿Cuáles son? Asexual y sexual. Sexual y asexual. Sexual y asexual, ¿de acuerdo? Sexual y asexual. Dime, ¿cuál de las dos esporas nos permite clasificar a los hongos? ¿La sexual o la asexual? La asexual. No, no es la asexual, es la sexual. Las esporas sexuales nos permiten clasificar a los hongos. Pregunto. ¿Cuántos grupos de hongos conocemos? O sea, ¿en cuántos grupos los clasificamos generalmente a los hongos? 3. No, no son 3. No 4 son por 3. 4. No son 4. ¿En cuántos grupos clasificamos a los hongos? 3 naturales y uno artificial. Mentira. Me están mintiendo. No es. ¿En cuántos grupos se clasifican ¿En a los 2? hongos? ¿En cuántos grupos se clasifican a los hongos? Péguenos ya. ¿Cómo vas a decir eso que péguenos ya? A ver, son 2. Son 2. ¿Cuáles son? Exomiceto y eumicetos. Ah, los mixomicetos y los eumicetos.
mixomicetos y eumicetos, ¿de acuerdo? Los mixomicetos son los hongos que parecen mocos, moquitos, y les damos el nombre de plasmodios. Y los eumicetos son los hongos verdaderos que van a tener diferentes formas. Ahora sí, dentro de los eumicetos, ¿en cuántos grupos los clasifican? 3 y 1. 4. No son 3 y 1, son 4. Ya, ¿cuáles son esos 4? 3 naturales y 1 artificial. Ya, pero ¿cuáles son esos 4? Tienes que darme los nombres. Ficomicetos va 1. Ascomicetos. Ascomicetos. Ascomicetos va 2. Basidiomicetos. Basidiomicetos va 3. Deuteromicetos. Deuteromicetos va 4, ¿de acuerdo? Ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. De los 4, hay 3 naturales que se clasifican de acuerdo a sus esporas sexuales. ¿De acuerdo? Los ficomicetos, ascomicetos y basidiomicetos se clasifican básicamente de acuerdo a las esporas sexuales. Pero los deuteromicetos, ¿cómo los llamas? ¿Qué otro nombre les das a los deuteromicetos? Hongos imperfectos. Hongos imperfectos. ¿Por qué? No presentar esporas sexuales. Exacto, porque no presentan esporas sexuales. Carecen de esporas sexuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Carecen de esporas sexuales. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, mira, una pequeña clasificación de los hongos. Si te fijas, has hecho un pequeño resumen de los hongos y eso ya si eso lo tienes en tu cabeza, cuando venga cualquier pregunta de hongos ya te puedes ubicar. Te puedes ubicar. Pared celular con quitina, no realizan fotosíntesis, son heterótrofos. Los hongos unicelulares son las levaduras, los hongos pluricelulares tienen hifas y micelios, ¿de acuerdo? A los hongos los clasifican en 2 grandes grupos, los mixomicota, que son los hongos mucosos, que son los plasmodios, y los eumicotas, que son los hongos verdaderos, que tienen diferentes formas. Los eumicotas tienen 4 tipos: ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Estos 3 primeros se subdividen porque tienen esporas sexuales. Esporas sexuales. Cada nombre significa, porque acá tienen a las ascosporas, no, acá tienen a las cigosporas, ascosporas y basidiosporas, son las esporas sexuales. Pero los deuteromicetos son hongos imperfectos porque no tienen esporas sexuales. Y los han agrupado ahí a todos aquellos hongos que no tienen reproducción sexual. Pregunto, ¿qué es una micosis? ¿A qué llamamos micosis? A ver, ¿a qué llamamos micosis? La micosis es una enfermedad producida por un hongo. Micosis son enfermedades producidas por el hongo. Por ejemplo, el hongo de los pies, el hongo de las uñas, ¿de acuerdo? El hongo que puedes tener en el cabello, hongo del cabello, también, ¿de acuerdo? El hongo que puedes encontrar en tu piel, esos son micosis. Hay micosis que también entran por vías respiratorias y llegan a tus pulmones. Punto. Se acabó, ya tienes hongos, ya tienes la idea, ya estás más o menos organizado con lo que hicimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora díganme 3 características de una planta, del reino planta. Tiene clorofila. Ya tienen clorofila para realizar la Fotosíntesis. fotosíntesis, va uno. Entonces, si son organismos que realizan fotosíntesis, ¿son autótrofos o heterótrofos? Autótrofos. Ya, entonces esta es la característica. Son autótrofos fotosintéticos, va 1. 2, por ahí me dijeron que tiene una pared celular con celulosa, ya van 2. Pared celular con celulosa. Pared celular con celulosa son autótrofos fotosintéticos. Pero falta otra. Son pluricelulares. No, hay hongos, hay plantas unicelulares también, o sea que no es una característica general, pero hay otra más. Alternancia de generaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué significa alternancia de generaciones? ¿A qué llamamos nosotros Pasan por una alternancia? etapa sexual y asexual. Exacto, es aquella en la cual la planta pasa por una etapa asexual y una etapa sexual. Una etapa asexual y una etapa sexual. A eso le llamamos nosotros alternancia de
generaciones. Linder, ¿por qué has puesto una F? ¿Qué me quieres decir con eso, Linder? Ah, ya. Pensé que me estabas mandando algún mensaje, Linder. Muy bien. Entonces, esa es la particularidad. Pasan por una etapa asexual y una etapa sexual. ¿Estamos de acuerdo? El único reino que tiene alternancia de generaciones son las plantas, porque pasan por una etapa asexual y una etapa sexual. Etapa asexual y sexual. Se acabó el asunto. Muy bien. Pregunto. ¿En cuántos grupos clasificamos a las plantas? ¿Dos? En dos. En dos. En dos. ¿Y cuáles son? Gimnospermas y Mentira. No es eso. Criptógamas y fanerógamas. Exacto. Criptógamas. Criptógamas y fanerógamas. Muy bien. Las criptógamas y las fanerógamas. Díganme, ¿por qué criptógamas y por qué fanerógamas? Criptógamas porque se producen por esporas. Esporas, muy bien. ¿Y las fanerógamas? A partir de Por semillas. Espermatofitas. Semillas, semillas. Entonces, las criptógamas se reproducen por esporas y las fanerógamas se reproducen por semillas. Díganme, muchachos, ¿quiénes son las criptógamas? ¿Qué grupos se reproducen por esporas? Talofitas, Las Algas. talofitas, alias algas, algas, muy bien. Talofitas, alias algas. briofitas, Briofitas, alias Musgos. musgos, muy bien, musgos. Y las pteridofitas, peridofitas, alias helechos. helechos. Se acabó el asunto, ¿viste? Ya te ubicaste. Ahí tienes a las plantas que se reproducen por esporas, las talofitas, que son las algas, las briofitas, que son los musgos, y las peridofitas, que son los helechos. Ya tienes la idea. Ahora, si no conoces a las algas, musgos y helechos, puedes buscar una figura en el internet y ya dices, ah, ya estas son las algas, musgos y helechos. Ya te vas dando la idea. Y dentro de las fanerógamas, ¿cuántos grupos de fanerógamas hay? 2. ¿Cuáles son? Son dos. ¿Cuáles son? Gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas y Angiospermas. angiospermas. ¿Cuál es la diferencia entre una gimnosperma y una angiosperma? La primera es planta con semilla y no produce flores. Muy bien. La primera es plantas con semillas, pero no tienen flores. Por lo tanto, las semillas son semillas desnudas que están libres y liberadas hacia el medio ambiente. ¿Y las otras? Esas son las gimnospermas. ¿Cuál es el otro grupo? Semillas con plantas, con flores. Ya, pero ¿cómo se llaman? Angiospermas. Angiospermas, excelente. Las angiospermas. Estas angiospermas tienen flores y por lógica la flor se convierte en fruto y el fruto almacena la semilla. Por lo tanto, la semilla está protegida, está cubierta dentro del fruto. Entonces, gimnospermas, semillas desnudas, angiospermas, semillas protegidas por el fruto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me puedes dar un ejemplo de las gimnospermas? Sí pueden, sí pueden. ¿Coníferas? Coníferas, pero dame un ejemplo. Una planta que conozcas que sea así. Acuérdense de Navidad, pues. En El Navidad, pino. ¿qué colocan en su casa? El pino, muy bien, el pino navideño. Los pinos navideños son gimnospermas. Los pinos nunca tienen flores, tienen conos. Y en esos conos están los gametos donde se produce la reproducción. Ahora, dentro de las angiospermas, ¿en cuántos grupos las subdivides? ¿En 2? En dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Monocotiledóneas. Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. dicotiledóneas. Monocotiledóneas y dicotiledóneas. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les di una clave para poder diferenciarlas? Las monocotiledóneas, ¿qué característica tienen? Hojas largas, Curvas. con nervaduras paralelas. Hojas largas con nervaduras paralelas. A ver,
Imagínate qué planta conoces tú que tenga esas palmera. hojas largas. Como él. Pasto. No. Hojas largas. ¿La sábila o las palmeras? La La sábila planta es del una, plátano. pero claro, la sábila no es típica, pero la sábila es una. ¿Alguna vez has visto la hoja del maíz? Ah, sí, 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 sí. La planta del maíz, ya. ¿Alguna vez has visto la hoja del trigo y del arroz? Sí. Ya. ¿Alguna vez has visto la hoja de la cebolla? ¿La china o la...? De cualquier... Ay, cebolla es cebolla, china o la otra, pero igualita la hoja es la misma. Sí, profesor. Ya, ¿has visto la hoja, de acuerdo? Ay, Leonardo, te pasas tú, ¿ah? De acuerdo, ya. ¿Has visto la hierba luisa? ¿Nunca has visto la hoja de hierba Sí, luisa? sí. Te tomas la hierba luisa y no sabes cuál es la hoja. Es así larga, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez has visto la hoja de una orquídea? No, La hoja profe. de la orquídea parece a la hoja de la cebolla, sí, totalmente larguita. Todas esas plantas que te acabo de mencionar tienen hojas largas y son monocotiledóneas. Todas son monocotiledóneas. Eso es lo que identifica a las monocotiledóneas, sus hojas largas con nervaduras paralelas. Aparte de eso, tienen la semilla con un solo cotiledón, tienen raíces fibrosas, ya, para que las recuerdes. Y las otras hojas que tienen la forma normalmente de una hojita, la forma de una hojita de forma normal, o tienen hojas en forma de riñón, o tienen hojas en forma de dedos, como el de la higuera, por ejemplo, la planta de la higuera, ¿de acuerdo? Esas plantas son las dicotiledóneas. Ya tienes para ahí para poder... La palta, también, ¿has visto la hoja de la palta? Son hojitas normales, de esta manera, normal. Entonces, esas son las dicotiledóneas. Esa es la clave. Y eso es lo que necesito que ustedes vayan recordando, muchachos, ¿de acuerdo? La oreja de elefante también es una dicotiledonia. El trébol es una dicotiledonia. Como te digo, solamente las hojas largas que te hagan recordar a la hoja de la cebolla o a la hoja del maíz o del trigo son monocotiledonias. La penca sábila es una monocotiledonia. Las pencas que se parecen a la penca sábila pero son mucho más grandes, también son monocotiledonias. Y todas las demás son dicotiledonias. El cedro es una dicotiledonia, porque el cedro tiene hojas así, normalmente de esta forma. Hojas en forma normales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y ya se habrán dado cuenta que es más fácil de esa manera. Piénsenlo así, recuérdenlo así, apréndanlo así. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la forma de que pueden ir ustedes haciendo imagen en su cerebro y pueden ir grabando ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿No hay problema, muchachos? ¿Todos de acuerdo? Sí, muy Sí, bien. profe, sigamos. Hoy día empezamos un tema adicional. Y este tema adicional tiene que ver con las plantas. Y vamos a hablar acerca de qué. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué toco hoy día? Muchachos, ¿qué toco hoy día? ¿Perdón? Repítanmelo. Histología vegetal. Muy bien, muchachos. Si hablamos de histología vegetal, ¿a qué se refiere la histología? Voy a empezar a compartir, así que espérense. ¿A qué se refiere la histología? Estudia a los tejidos. Gracias. Estudia los tejidos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes son los tejidos? A ver, la histología es la parte de la biología que estudia a los tejidos. Me avisan a la hora que ya está compartido, muchachos, si ya lo pueden ver. Ya está, profesor. ¿Ya está? Excelente, muy bien. ¿Por qué con ustedes se trabaja así, rapidísimo? Que ustedes responden, pues, muchachos. Es el único salón que me gusta porque me responde, está conmigo, me sigue hasta el final y estamos ahí preguntando y preguntando. Sobre todo Linder y todo ese grupo de chicos que están ahí siempre responden. Por eso los quiero, muchachos. Por eso les mando cosas importantes a ustedes porque ustedes están ahí siempre respondiéndome. ¿De acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos entonces, ahora vamos con biología. Aquí está, biología, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Histología vegetal. Y justamente empezamos con esta definición. ¿Qué es la histología? Es la rama de la biología que estudia a los tejidos. Rama de la biología que estudia a los tejidos. Ahora quiero saber, ¿cómo me definen un tejido?
Conjunto de células. Conjunto de células. Ya, conjunto Conjunto de de células. células. Nada más, Que cumple una determinada función. ya, Sí. que cumplen una determinada función. Nada más, Y también tienen colores. tienen colores. Hay tejidos que no tienen colores. No puedes generalizar. Son diferentes colores. No, no necesariamente. Mentira. ¿Y No forman necesariamente. órganos? ¿Perdón? ¿Forman órganos? Ya, sí, los tejidos se reúnen formando órganos, sí, pero hay un dato interesante que me gustaría darte hoy día. Quiero que lo aprendas. Los tejidos son ese conjunto de células que tiene, escúchame bien, ¿ah? Que tiene mismo origen, misma estructura y misma función. Mismo origen, misma estructura y misma función. ¿Me entiendes? Si el tejido que están observando o el conjunto de células que están observando cumple esas tres condiciones, estamos hablando de un tejido. ¿Entiendes? Mismo origen, misma estructura y misma función. Recuérdenlo eso y aplíquenlo a cualquier tejido que tengan y les va a cumplir la razón. Si estuviéramos hablando de tejidos animales, díganme, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el desarrollo de estos tejidos? A ver, díganmelo ustedes. A ver, díganmelo ustedes, muchachos. El desarrollo de este tejido. A ver, por ejemplo. ¿Ocio? Ya. No, en animales, todo empieza, a ver, todo empieza. Espérate. Me están mandando mensajes, pero están mal. Escúchame. En tejidos animales, todo empieza a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide, formando al huevo o cigoto. ¿De acuerdo? El huevo o cigoto da origen ¿a quién? El desarrollo del huevo o cigoto forma ¿a quién? ¿Cuál es el siguiente estado del desarrollo embrionario? La Mórula. mórula, muy bien. La mórula. Luego de la mórula viene la Blástula. blástula. Y luego de la blástula viene la Gástrula. gástrula. Muy bien. Mórula, blástula, gástrula. Cuando llegamos a la gástrula tiene básicamente, tres capas germinativas. ¿Te acuerdas cuáles son esas tres capas germinativas? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Exacto. Ectodermo, mesodermo y endodermo. De esas tres capas germinativas se forman todos los tejidos de nuestro cuerpo. De esas tres capas se forman todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, de esas tres capas, por ejemplo, del ectodermo se forman los tejidos epiteliales y el tejido nervioso. Del mesodermo formas tejido epitelial, tejido conectivo y tejido muscular. Y del endodermo solamente formas tejido epitelial. O sea, el epitelio tiene tres orígenes, pero los demás tejidos tienen o ectodermo o mesodermo. Mira, tienen el mismo origen. Todas las células van a tener la misma estructura y todas van a cumplir la misma función. Entonces ya te vas dando cuenta de las características que estamos hablando. Entonces, eso pasa en los animales. En los vegetales la cosa no es parecida porque no forman ni mesodermo, ni mórula, ni blástula, ni gástrula. Pero igual, el embrión tiene dentro de su estructura tejidos importantes, ¿de acuerdo? El embrión tiene dentro de su estructura tejidos importantes, ¿de acuerdo? Que le van a permitir al tejido, ¿de acuerdo? Le van a permitir al tejido diferenciarse, ¿de acuerdo? Le van a permitir al tejido diferenciarse. Y este tejido básicamente le va a empezar a funcionar de una manera determinada, ¿de acuerdo? Va a empezar a funcionar de una manera determinada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver. Justamente por ahí vamos a trabajar el asunto, ¿de acuerdo? Justamente por ahí vamos a trabajar el asunto. ¿Estamos entonces? Bien. En los tejidos vegetales no hay mórula, no hay blástula, no hay gástrula. En los tejidos vegetales no hay mórula, no hay blástula y no hay gástrula. ¿De
¿De acuerdo? Entonces, pero lo que hay es justamente esto, lo que están viendo ahí. Lo que están viendo ahí. ¿De acuerdo? Bien. A ver, muchachos, lean esto un ratito. Denle una vista a esto, ¿de acuerdo? Véanlo ahí un ratito. Ya les di tiempo para que le den una lectura. Hablan de las cormofitas. ¿Qué son las cormofitas, muchachos? Las cormofitas son aquellas plantas que tienen en su semilla, en su semilla, en la parte del embrión tienen un tejido llamado cormo. El cormo es un tejido que va a tener la característica de diferenciarse en dos, en el vástago y en la raíz. El vástago es el que va a dar origen al primer tallo y a las primeras hojas. Y la raíz va a dar origen a una primera raíz que va a empezar a absorber los nutrientes para que la planta empiece a desarrollarse. O sea, tenemos el cormo, que es como, podríamos decir, como la gástrula, ya, si quieren hacerle una comparación, el cormo viene a ser como la gástrula, que se va a dividir en dos zonas, el vástago y la raíz. El vástago va a desarrollar formando un pequeño tallo y hojas, y la raíz se empieza a meter dentro del terreno, dentro de la estructura, y empieza a absorber los nutrientes para mantener viva a la planta. Entonces, por eso las llaman plantas cormofitas, porque tienen el cormo que se va a diferenciar en los tres órganos más importantes de una planta: raíz, tallo y hoja. Yo creo que con esto ustedes ya lo entienden. Pregunto, ¿para qué servirá la raíz? Para absorber agua y nutrientes. Para absorber el agua y los nutrientes del suelo. Para producir la ¿Para qué fotosíntesis. servirá el tallo? Para que se transporte. Soporte, sostén. Y también para el transporte de moléculas, porque ayuda al transporte de sustancias a través de la raíz hacia todas las partes de la planta. ¿Y para qué servirá la hoja? Fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿de acuerdo? Sirve para la fotosíntesis. ¿Estamos de acuerdo entonces? Por eso es que hablamos de las cormofitas, porque son plantas que en su embrión tienen al cormo, que se va a diferenciar en los tres órganos más importantes de la planta. El cormo se diferencia en el vástago y la raíz. Del vástago sale el tallo y la hoja, y de la raíz, lógicamente, la raíz principal que va a formar parte de las plantas. ¿De acuerdo? Muy bien. Las cormofitas, como las llaman aquí, las cormofitas, ¿de acuerdo? Son plantas que ya han evolucionado, y se han hecho independientes del medio acuático, o sea, ya no necesitan vivir metidas en el agua, como los musgos o como las algas, ¿de acuerdo? Ya han salido y ahora necesitan del agua para absorberla, lógicamente, pero no necesitan vivir en el agua. Tienen tejidos y órganos diferenciados y se organizan. El cormo, como dice ahí, da origen a la raíz, al tallo y a la hoja. Y son plantas vasculares porque tienen tejidos conductores por donde van a transportar la savia bruta y la savia elaborada, ¿de acuerdo? La savia bruta y la savia elaborada, que son las que van a circular por la planta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los tejidos vegetales son conjuntos de células que se agrupan para formar o para cumplir determinadas funciones. En términos generales, los tejidos vegetales son los que estás viendo ahí. Los meristemáticos o embrionarios, los protectores, los parenquimáticos, los conductores y los de sostén, los tejidos de sostén o esqueléticos. Ahora, estos tejidos, muchachos, los estás viendo ahí.
Por ejemplo, el epidérmico está en la superficie, protegiendo. El meristemático está en los extremos, permite crecer. El parenquimático está dentro y es el que rellena a la planta y lo mantiene vivo. El suber está por fuera y lo protege. Y el tejido conductor lleva y trae sustancias nutritivas de la planta. Lleva y trae básicamente la savia inorgánica o bruta, ¿de acuerdo? Y la savia orgánica o elaborada, ¿de acuerdo? Muy bien. A mí me conviene más este cuadro. En este cuadro, me conviene más porque aquí lo estás entendiendo mejor. Lo estás entendiendo mejor, la clasificación de los tejidos vegetales. ¿De acuerdo? Miren el cuadro y díganme, ¿de acuerdo? ¿En cuántos grupos se clasifican los tejidos vegetales? En 2. En 2. ¿Cuáles son? En 2. Embrionarios y definitivos. Embrionarios y Embrionarios y definitivos. definitivos. Bien, la pregunta es, ¿qué te dice a ti embrionario? ¿Qué entiendes cuando le escuchas la palabra embrionario? Como cuando nacen. ¿El embrión? Ya, sigue, embrionario, sigue. Ideas. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te dicen embrionario? El inicio. ¿Ya? Embrión. El embrión, el inicio, ya. Una pregunta. Cuando hablamos de embrión, ¿es una estructura o es un estadio de nuestra vida en la cual ya está todo formado o estamos formando y creciendo? Formando y Estamos creciendo. formando y creciendo. Creciendo, muy bien. ¿Y cómo se llama el proceso que te ayuda a crecer y a formar? Embarazo. Gestación. No, el proceso biológico. Gestación. No, proceso biológico que Metabolismo. ocurre en las células para que la célula crezca y para que la célula empiece a Mitosis. cumplir una función. Mitosis, lo Eso. dijiste, la mitosis. Por lo tanto, quiero que a partir de ahora, cuando escuchen la palabra embrionario, inmediatamente venga a su cabeza el término mitosis. ¿Qué significa esto de mitosis? La mitosis es cuando la célula se divide aumentando el número de células. Y si tú aumentas el número de células, ¿qué pasa en tu cuerpo? Crece. Creces. Se desarrolla. Entonces, los tejidos embrionarios en los vegetales, ¿para qué servirán? Para crecer. Para crecer. Para crecer. Se acabó el asunto. Esa es la función del tejido embrionario. Sirve para el crecimiento. Te están diciendo que hay dos tipos de tejido embrionario, primario y secundario. El primario lo llaman así porque es el que aparece desde que la planta empieza a germinar. O sea, desde que el embrión que está en la semilla empieza a generarse, aparece el tejido embrionario primario o meristemo primario. Y el secundario es el que aparece después del primer año de vida. Después del primer año de vida. Ahora, si yo te digo tejido definitivo, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Son los que permanecen estáticos? Ya, o sea, ¿se dividen o ya no? Ya no. Ya no. Y si ya no se dividen, ¿qué hacen? Cumplen una Función fija. función fija. Muy bien. Cumplen una verdadera función. Cumplen una función fija o cumplen una verdadera función. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora, díganme. De acuerdo al cuadrito, díganme, ¿cuáles son las principales funciones que estamos observando? ¿Cuáles son las principales funciones? A ver, ¿cuáles son? Primero, ¿qué dice acá? Protector. Protectores. Protector, muy bien. Los tejidos protectores, ¿dónde estarán? Afuera. En la superficie, muy Superficie. bien, protegiendo, están protegiendo. Por eso los llamamos también, por ejemplo, epidermis. Epidermis. Ahí está la epidermis, ¿de acuerdo? Estamos viendo la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, por eso los llamamos epidérmicos, ¿de acuerdo? O suber también, que es un tejido muerto, ¿de acuerdo? Epidérmicos. Ya, ¿qué dice acá?
¿Qué están viendo ahí? Parénquima. Parénquima, muy bien. Pero si no entiendes el término parénquima, pues mira la clasificación. Pero acá dice un parénquima clorofílico. ¿Qué Son significa eso? internos. Que realiza cloro, Fila. que tiene clorofila y que realiza foto. Síntesis. Entonces yo te pregunto, ¿qué es un tejido que realiza fotosíntesis? ¿Para qué le sirve la planta? Para tener comida. Claro, para alimentarla. O sea, es un tejido que la mantiene viva, que la alimenta. Por eso el tejido parenquimático clorofiliano lo mantiene vivo. Muy bien, para su alimento. Muy bien. ¿Qué dice acá, muchachos? Conductores. Conductores. Muy bien. ¿Qué conduce? ¿Qué puedes conducir dentro de una planta? Savia. Savia, muy bien. ¿Cuántos tipos de savia conoces? 2. Dos. ¿Cuáles son? Bruta y La savia bruta y la savia... elaborada. La savia bruta y la savia elaborada. De acuerdo. La savia bruta es la que se toma directamente del suelo. Captas el agua, captas los nutrientes y sube a través del xilema. ¿A dónde lo subirá el xilema? ¿A dónde lleva el agua el xilema? Piensa. Hasta las hojas. A las hojas. ¿Y por qué las hojas? Para que hagan fotosíntesis. Oye, Leonardo, ¿cómo vas a pensar que te estoy insultando? No seas chistoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la savia bruta nada más. ¿De acuerdo? Es la savia bruta. Pero ahora díganme, lo lleva hacia las hojas para que realice fotosíntesis. ¿La fotosíntesis qué produce? Glucosa. Ya, muy bien. Produce carbohidratos, glucosa, puede producir lípidos y proteínas. La pregunta es, todo lo que produce la fotosíntesis, ¿dónde lo puedes guardar? A ver, Linder, a ver, Leonardo, ¿dónde lo pueden guardar? Todo lo que produce la fotosíntesis, ¿dónde lo podemos guardar? En los parénquimas de reserva. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué parte de la planta? ¿Dónde? A ver, ¿qué parte de la planta puedes comer tú que tenga ¿Frutos? ¿En los frutos? sustancias de reserva? Dame un ejemplo. La papa. La papa, que es un tallo subterráneo. Otra. El maíz. Yuca, el maíz, el trigo, el arroz, almacenan sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién lleva todas esas sustancias que se han producido en la hoja y las guarda en estas estructuras? El floema. El floema. ¿Entiendes? Entonces, el xilema lleva el agua desde la raíz hacia las hojas y cuando se ha producido la fotosíntesis produce estas moléculas orgánicas que son transportadas por el floema y las guarda en diferentes partes de la planta. El camote también, como han dicho muy bien, el camote también, ¿de acuerdo? El aguacate, como las paltas, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, entonces sí, esas estructuras están ahí. Muy bien, pero acá dice, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá, muchachos? Sostén, ya, sostén. ¿Y qué significa eso? Que la planta debe tener un tejido que la mantenga parada, erecta, de frente, ¿de acuerdo? Ese tejido, básicamente, ese tejido debe tener o debe ser lo suficientemente fuerte, ¿para qué? Para poder soportar el peso de las hojas, de las ramas, de las flores, de los frutos, incluso el peso de otros animales que pueden vivir en los árboles, como las aves, ardillas, monos, humanos que también pueden vivir ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, debe ser un tejido duro, fuerte, resistente. Y ahí tienes el tejido de sostén, polénquima y esclerénquima. Muy bien. Tú tienes sustancias secretoras en tu cuerpo. ¿Tú secretas sustancias? Sí. Por ejemplo. Sí, profesor. Hormonas. En las heridas hay hormonas, ¿qué más? Sudor, saliva, lágrimas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tú piensas que las plantas también producen sustancias secretoras? Sí, profesor. Dame un ejemplo. Cuando le cortan hay sangre y ahí se hace medio viscosito y se cierra. Ya, muy bien. Cuando tú la cortas, la planta bota una sustancia media viscosa
que ayuda a cicatrizar a esa parte de la planta. Eso se llama látex. Claro, medio lechosos, exacto. Se llama látex. Profesor, Ese es el ¿y del látex. humano cómo se llama, profesor? Disculpen. Es que nosotros no tenemos látex, nosotros tenemos sangre. Y la sangre es la que lleva los elementos para la coagulación y para la cicatrización. Cuando tú te cortas, la sangre ayuda a la coagulación y el tejido conectivo ayuda a la cicatrización. Pero en las plantas, lo que tienen es esta sustancia que ayuda a, cuando se pone en contacto con el aire, se pone sólida y cierra la herida, evitando las infecciones. Eso se llama látex. Látex. Ahí tienes un ejemplo de tejido secretor. Otro, ¿alguna vez han tenido contacto con la ortiga? Yo sí. Sí, sí. ¿Han tenido contacto con la ortiga? Pobrecitos, ¿de acuerdo? ¿Les habrán dado un ortigazo en el psiqui? En las patas. No. ¿Saben qué es el psiqui? Ah, sí, sí saben, ya me entendieron. Hay algunos que sí, hay algunos que no saben qué es eso. No hay que decirlo porque que lo averigüen, ¿de acuerdo? Pero ¿alguna vez les han dado un ortigazo en el psiqui? Terrible, No, ¿cierto? profe, Profesor, es no. una pregunta. Algunos están preguntando, ¿qué es el psiqui? No saben, vayan a averiguar, muchachos. Somos peruanos y no saben qué hecho es el colmo. ¿De acuerdo? Ya lo Pero ya. dijeron ahí arriba. ¿Perdón? Profesor, una pregunta. Lo dijeron ahí arriba. ¿Sí lo dijeron? No lo vi, disculpa. De Sí, acuerdo, sí, ya. dijeron. Habla, ¿quién me está diciendo? Te Sí, deja profesor. roncha. Profesor, Sí, oye, ¿cómo vas a decir eso, Nicolás? No se dice así, por lo menos dile nalga, pues, ¿cómo vas a decir así? ¿De acuerdo? No, así no se dice. Ya, pero bueno, eso sí, eso es eso. Muy bien. Deja ronchas, muy bien. Ahí tienes a la ortiga, que también es un tejido secretor. ¿Alguna vez? Ah, no, sí, la ortiga es bueno, porque incluso la usan para curar el asma y para hacer masajes en aquellas personas que tienen problemas a nivel de las piernas o de los brazos donde hay una mala circulación. Es muy bueno para aliviar la circulación. Bien, ¿alguna vez de casualidad, bueno, no creo que sea de casualidad, lo has hecho a propósito, has jugado con la cáscara de la mandarina? Sí. ¿Nunca has Sí. reventado la cascarita de la mandarina en el ojo de alguien? ¿O en tu En propio ojo haciendo la tontería de estar profesor. mirando y ¡plac! ¿Y te cayó a los ojos? Sí, profesor. Te Yo arde, me ¿cierto? equivoqué. Y cada vez que tú revientas, bota una sustancia que es aceitosa, que huele a la mandarina y le da ese olor característico. Esas son las llamadas bolsas secretoras. Bolsas secretoras, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez ustedes han chupado el néctar de las flores? Sí, Sí. profesor, yo Sí, chupaba sí, las sí. flores Claro, hay rojas. unas flores que Esas tienen un rojas. néctar muy Sí. dulce. Rojas, Las rojas. rojitas. En el Parque de las Leyendas hay uno. Ah, el néctar de las flores. Muy bien. Entonces, ese néctar también es un tejido secretor que cumple una función dentro de la planta. Entonces, mira, así entre juego y juego y entre conversación, hemos hablado de los tejidos vegetales y mira, sin haberte hecho mucho la clase, ya vas entendiendo cuáles son las principales funciones del tejido. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar a hablar un poquito más formalmente del tejido. Empezamos entonces con los tejidos embrionarios llamados meristemos. Los meristemos son llamados tejidos embrionarios o tejidos formadores, porque son células que están en constante división y van formando nuevas células y van a dar origen a los demás tejidos de la planta. Son células vivas que van a estar en constante mitosis. Quiero que entiendas esto. El tejido meristemático que está formado por células vivas en constante mitosis, ¿de acuerdo? Son células jóvenes, son células que no tienen pared celular, son células que no tienen cloroplastos, son células que no cumplen ninguna función. Lo único que hacen es dividirse para aumentar el tamaño, o sea, ayudar al crecimiento de la planta. Ayudan al crecimiento. Te había mencionado que hay dos tipos de meristemo, el meristemo primario y el meristemo secundario. El primario es el que aparece desde que la planta germina, desde que esa semillita empieza a formar la germinación, ¿de acuerdo? Desde allí empieza el meristemo primario a formarse. Este meristemo primario tiene dos nombres. Lo vas a encontrar en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. En el extremo del tallo se le llama yema
y en el extremo de la raíz se le llama cono vegetativo. Las yemas en el tallo son de dos tipos. La que está en el extremo superior se le llama yema apical, que es la que determina el crecimiento en longitud del tallo. El tallo crece por la yema apical. Pero el que está hacia los lados se le llama yema axilar. Las yemas axilares salen hacia los lados del tallo, ¿de acuerdo? Y van a formar hojas, van a formar ramas, van a formar raíces, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que la planta necesite. O pueden formar flores también, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las yemas axilares. Hacia abajo tenemos en la raíz al cono vegetativo. Este cono vegetativo que está en la parte final de la raíz está protegido por un capuchón que se le llama cofia, casquete o pilorriza. Cofia, casquete o pilorriza, que lo protege. ¿Pero por qué lo protege? Porque la raíz está en el suelo. Y en el suelo pues hay partículas que pueden dañar al tejido, que es un tejido muy joven. Entonces tienes que protegerlo. Ya tienes la protección. Sigamos. Este cono vegetativo determina el crecimiento en longitud de la raíz. Pero si tú le cortas este cono vegetativo, inmediatamente las raíces secundarias empiezan a proliferar. Entonces tú detienes el crecimiento de la raíz principal cortando el cono vegetativo y las raíces secundarias empiezan a desarrollarse. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el tallo. Tú le cortas la yema apical. Entonces, el tallo ya no crece, pero se llena de ramas, se llena de hojas, se pone mucho más frondoso. Eso es lo que pasa con los meristemos. El meristemo secundario, llamado también meristemo lateral o cambium, aparece después del primer año de vida. Eso sí quiero que te lo metas bien en la cabeza. El meristemo secundario aparece después del primer año de vida. Esto significa que entonces hay plantas que viven menos de un año, sí. Hay plantas que no logran llegar ni siquiera a los 6 meses. La plantita crece, forma el tallo, forman las flores, se produce la reproducción, genera la semilla y la plantita muere. Y ya generó a su descendencia. ¿De acuerdo? Y ni siquiera llegó al año. Las plantas que llegan a más de un año, o sea, que tienen ya más de un año de vida, estas plantas van a empezar a formar por fuera lo que nosotros llamamos la corteza. Una corteza dura, rígida, fuerte, que le empieza a proteger. Y nos damos cuenta, por ejemplo, si alguna vez has plantado un arbolito en tu casa o cerca, cuando tú siembras el arbolito tiene básicamente, es un tallo delgadito, totalmente, tú lo tocas y es un tallo suave, ¿de acuerdo? Todavía está verde, pero cuando ya pasa del año, te vas a dar cuenta que el tallito empieza a cambiar, empieza a ancharse y se pone totalmente seco y duro en la parte de afuera, esa es la corteza. Entonces, es una planta que ya pasó el año y ya tiene el meristemo secundario o cambio. Este meristemo se forma por dos anillos. Son dos anillos internos, ¿de acuerdo? A diferencia del meristemo primario que está en el extremo, estos son dos anillos que están adentro de la planta. El anillo más externo es el cambium suberoso y el anillo más interno es el cambium vascular. El cambium suberoso, que está más hacia afuera, produce hacia afuera la corteza. Corteza que protege al árbol, ¿de acuerdo? La corteza. Y hacia adentro produce una capa de tejido llamada felodermis, que es un tejido de relleno que va rellenando la planta. Ese es el cambium suberoso, el anillo más externo. Hacia afuera produce la corteza, suber o corcho, y hacia adentro la felodermis. El anillo más interno, el otro anillo que es este, el anillo más interno, es el cambium vascular. El cambium vascular produce los tejidos vasculares, o sea, los vasos conductores, que son el xilema y el floema. El floema lo produce hacia afuera y es un tejido único que se forma una sola vez y dura toda la vida de la planta. En cambio, el xilema no. El xilema se forma, dura un año y a partir de ese año, al año siguiente aparece otro xilema. ¿De acuerdo? Entonces, queda la marca de ese xilema y aparece un xilema más. El siguiente año
ese xilema deja de funcionar y aparece otro xilema más. O sea, el xilema se renueva cada año. ¿Alguna vez has visto un árbol cortado transversalmente? Un árbol cortado transversalmente. O sea, acá está el árbol y lo han cortado de manera transversal. ¿De acuerdo? Si alguna vez has visto estos árboles cortados transversalmente, te habrás dado cuenta que tiene anillos. El corte del árbol tiene anillos. Esos anillos son los anillos del xilema, como lo que estás viendo acá. Son los anillos del xilema. ¿Ves? Estos son anillos del xilema. Cada anillo, ¿qué te está indicando? Un año de vida de la planta. O sea, si tú haces el corte transversal del árbol y tú ves los anillos, cada anillo te está indicando que es un año de vida de la planta. Hasta que lo cortaste, lógicamente, ya murió. Pero entonces ahí tienes el anillo, ¿de acuerdo? Esos son los anillos del xilema. Entonces, recuerda, el xilema se renueva cada año y deja una marca que lo llamamos anillo del xilema. Y eso te está indicando la edad del vegetal, la edad del árbol que tuvo hasta el momento en cual lo cortaste. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, una pregunta. Habla. ¿Esos silemas también se pueden observar en los tallos o...? Te estoy hablando que se ve solo en los tallos. Solo en tallos. No lo vas a ver en otro lado. Ya Todo por eso esto lo que te he repetí. contado es en tallos. Todo es en tallos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. A ver qué están escribiendo acá. Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos el meristemo primario y el meristemo secundario, que son los tejidos embrionarios. Ahora nos vamos a los tejidos adultos. Los tejidos definitivos o adultos. En las plantas, los tejidos definitivos o adultos pueden estar formados, escúchame, pueden estar formados por células vivas o por células muertas. Puede tener células vivas o puede tener células muertas, ¿de acuerdo? Y se subdividen considerando la función del tejido. ¿Para qué sirve el tejido? Entonces, empezamos con el tejido epidérmico, protector o tegumentario. Este tejido epidérmico, protector o tegumentario se localiza en la superficie de la planta y cubre órganos de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos tipos de tejido epidérmico. La epidermis y la peridermis. La epidermis está formado por células vivas, incoloras, sin clorofila, y están protegiendo todas las partes jóvenes de la planta. Lo vas a encontrar en hojas, en tallos, en raíces jóvenes. Lo vas a encontrar en flores y lo vas a encontrar en frutos, protegiendo a las estructuras. Es la epidermis. En cambio, la peridermis es un tejido que va a estar formado por células muertas. La peridermis es un tejido que aparece después del primer año de vida y está formado por células muertas, totalmente muertas, ¿de acuerdo? Entonces, métanse eso en la cabeza. Epidermis, células vivas, peridermis, células muertas. La epidermis, que está formado por células vivas, ¿de acuerdo? Puede tener ciertas características. Vamos acá. Aquí está, tejido epidérmico. Incluye células vivas que no van a cumplir funciones específicas, solamente de protección, ¿de acuerdo? Y están sobre la superficie que ya te conté. Y las podemos encontrar, muchachos, las podemos encontrar con ciertas modificaciones. Por ejemplo, puede formar la cutícula. ¿Qué es la cutícula? La cutícula es una capa de cera que está en la superficie que evita la pérdida de agua. Entonces, la cutícula está protegiendo y evita la pérdida de agua. ¿De acuerdo? Evita la pérdida de agua. Los tricomas. Los tricomas son los pelitos que aparecen en las plantas. Aparecen pelos glandulares, aparecen pelos simples, aparecen pelos estrellados, ¿de acuerdo? Son los pelitos o básicamente las modificaciones de esta epidermis que se encuentran en la superficie de la planta. Los estomas. ¿Qué son los estomas? Los estomas son modificaciones del tejido epidérmico.
modificaciones del tejido epidérmico, ¿de acuerdo? Este tejido, ¿de acuerdo? Este estoma es un poro. El estoma es un poro, ¿de acuerdo? Este poro permite la respiración y la transpiración en la planta. El poro está formado por estas células que parecen células arriñonadas, estas células arriñonadas que los llamamos células oclusivas. Las células oclusivas pueden básicamente hincharse o deshincharse determinando un agujero central llamado ostiolo. Determinando un agujero llamado ostiolo. Pueden abrir o cerrar el ostiolo para permitir la entrada o salida de gases y de vapor de agua. Vapor de agua, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes al ostiolo y ahí tienes a los estomas y ahí tienes a la función, respiración y transpiración. Recuerda, células oclusivas, ¿de acuerdo? Ahí tienes al ostiolo, ¿de acuerdo? Y esto es el estómago. Muy bien. Debajo de este agujero, debajo del ostiolo, hay una cámara, y a esa cámara la llamamos cámara subestomática. Subestomática, porque está debajo del poro. Muy bien, muchachos. Y la peridermis es un tejido que está formado por células muertas, que deriva del meristemo, que deriva del cambium suberoso. En realidad es el suberocorcho que está formando parte de la superficie de la planta, que le da una protección, que la mantiene totalmente protegida en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes a la peridermis. Muy bien. Mira, células suberizadas, células escléridas, son células muertas que están protegiendo al vegetal. Ahora vamos al tejido parenquimático. Tejido parenquimático, parénquima o tejido fundamental. Ya les expliqué por qué. El tejido parenquimático o fundamental es el que está rellenando a la planta y lo llaman fundamental porque lo mantiene vivo. Entonces, ¿por qué lo mantiene vivo? Porque hay un tipo de tejido que lo llamamos parénquima clorofiliano. Lo llamamos parénquima clorofiliano. Este tejido parénquima clorofiliano o clorénquima, como lo llaman también, realiza fotosíntesis porque tiene cloroplastos. Y hay dos tipos, ¿ah? Tienes el parénquima en empalizada, mira, parece como si fuera un muro de células, y el parénquima lagunar, mira, parénquima lagunar, que tiene una gran cantidad de cavidades o huecos. Entonces, mira acá la fotografía, el parénquima en empalizada y el parénquima lagunar. El parénquima en empalizada forma esos muritos, ¿de acuerdo? Y está cerca, si esta es la hoja, si tienes, por lo menos, si colocas tu mano como si fuera una hoja, la que da la cara al sol se le llama haz y la que no da la cara al sol se le llama en vez. Entonces, el haz tiene al parénquima en empalizada porque por ahí recibe las grandes cantidades de luz. Y el en vez tiene al parénquima lagunar que tiene al estoma. Ahí están viendo al estoma. Este estoma permite el intercambio gaseoso y el intercambio de vapores de agua. O sea, por ahí circula agua y vapores, o sea, vapores de agua y gases como el oxígeno y el CO2. Muy bien. Pero cuando ya no hay parénquima clorofiliano, o sea, la clorofila se fue, el parénquima se convierte en un parénquima incoloro. Y dependiendo de qué tenga o qué almacene, le vamos a dar diferentes nombres. Por ejemplo, ahí tienes el parénquima reservante. El parénquima reservante lo llaman parénquima amilífero, que almacena almidón. ¿Y dónde lo encuentro? En los tubérculos como la papa, en los bulbos como la cebolla y en las raíces, ¿de acuerdo? Como las yucas. El parénquima acuífero, ¿qué almacena? Parénquima acuífero, ¿qué almacena? Agua. Agua, lógico. ¿Y quién la tendrá? ¿Qué plantas la tendrán? Plantas de ambientes Secos. secos o desérticos. Muy bien, plantas de ambientes secos o desérticos. Parénquima aerífero, ¿qué tendrá? Aire. Aire, muy bien. ¿Conocen alguna planta que tenga huecos en su parte interna o que tenga Nenúfar. cavidades en su parte interna? El nenúfar. Ya, nenúfar, claro, la conocen, es una planta que flota, pero algo que nosotros tenemos básicamente en nuestra estructura.
Algo que nosotros tenemos en nuestra estructura. ¿Cuál es? Pulmones. Aquí, bueno, no en nuestra estructura, perdón, en nuestra estructura no. Que nosotros lo tenemos acá en el Perú y que es importante. Y que incluso es parte del turismo. ¿Han escuchado hablar antes de la totora? Sí, sí. ¿Saben qué es la totora? ¿Recuerdan Es qué es una la planta. totora? Sí, profesor. A No ver, sé, la totora es como una planta que tiene una gran cantidad de cavidades huecas en su estructura y que flota. En Trujillo lo utilizan para crear los caballitos de totora. Pero en Puno lo utilizan, o bueno, se construyó la isla de los Uros. ¿Te ubicas con la isla de los Uros? Es una isla que está hecha únicamente de totora. Viven flotando sobre el lago Titicaca y está hecha únicamente de totora. Y la planta de totora tiene esta característica. Tiene parénquima aerífera. ¿De acuerdo? Y el parénquima de relleno es un tejido que va rellenando órganos o tejidos o estructuras dentro de la planta. El parénquima de relleno, ¿de acuerdo? Es la que va almacenando sustancias dentro de la planta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Punto. Entonces, ahí tienes al tejido, el parénquima clorofiliano y el parénquima incoloro. Sigamos, muchachos. Aquí lo tienen, mira, el parénquima de reserva o almacenador, el parénquima acuífero con una gran cantidad de agua y el parénquima aerífero que almacena aire. Se acabó. Tejido de sostén mecánico o de soporte. Este tejido de sostén o mecánico está formado por células vivas y por células muertas. Tiene los dos tipos de tejidos, ¿de acuerdo? Bien. El colénquima es un tejido formado por células vivas, pero estas células vivas son hexagonales, como las ves acá, mira. Parecen hexágonos. Pero los ángulos, sus ángulos están llenos de celulosa. Los ángulos están llenos de celulosa. ¿Todo de acuerdo? Entonces, ese es el colénquima, ¿de acuerdo? Es un tejido flexible y resistente a la vez. Se puede doblar y regresar a su estado original y no se quiebra. Entonces, a eso lo llamamos tejido de sostén mecánico o de soporte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en el peciolo de las hojas. ¿Sabes qué es el peciolo de las hojas? ¿Conocen al peciolo de las hojas? ¿Seguro que no lo conocen? El peciolo de las hojas. El peciolo es el tallito de las hojas. El tallito que une la hoja al tallo principal. Que une la hoja al tallo principal. Es ese tallito pequeñito que tienen las hojas que une la hoja al tallo principal. Ahora, el pedúnculo. El pedúnculo es el que une la flor al tallo. Es ese tallito de la flor. El pedúnculo es el que une la flor al tallo, ¿de acuerdo? Y ¿sabes dónde lo encontramos? En ramas jóvenes. Ramas jóvenes. Y también lo encontramos, ¿de acuerdo, muchachos? Lo encontramos formando parte de el césped o el gras. Cuando van a jugar su partidito de fútbol, el césped tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes al colénquima, ¿de acuerdo? Colénquima. Ahora, el esclerénquima, en cambio, está formado por células muertas. Estas células muertas se les llama escléridas, ¿de acuerdo? Células escléridas. Ahora, el esclerénquima, formado por células muertas, tiene las paredes totalmente lignificadas, tiene las paredes duras y lignificadas. Un dato. El esclerénquima tiene dos versiones. Tiene a las fibras y tiene a las células pétreas. Fibras y células pétreas. Las fibras son células largas que pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud y tienen la pared celular totalmente llena de lignina. Son muy resistentes, son muy fuertes. En el antiguo incario lo utilizaban para crear los mantos porque lo cruzaban con algodón y le daban una característica más resistente a la estructura. Entonces, por ejemplo, el yute, el cáñamo y el lino son plantas que tienen estas fibras. Y entonces, ¿qué hacían? Cogían las fibras, la mezclaban con el algodón y generaban los grandes mantos. Mantos paracas, por ejemplo, ¿de acuerdo? O, si no, también lo utilizaban para hacer los quipus, o lo utilizaban para construir los puentes, que en cierto modo eran muy resistentes por esta estructura. Punto.
Las células pétreas son células pequeñas que las vamos a encontrar totalmente muertas porque sus paredes están totalmente engrosadas, ¿de acuerdo? Pero la particularidad es que van a formar estructuras sólidas, duras, fuertes. ¿Alguna vez has visto la pepa del durazno? ¿Alguna vez has visto la pepa de la aceituna? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. ¿De acuerdo? La pepa es dura, es fuerte, ¿cierto? La pepa es dura, totalmente fuerte y leñosa. Entonces, esas son las escléridas que están formando parte de esa estructura. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, muchachos, esto es el tejido de sostén. Estamos hablando del colénquima y del esclerénquima. Colénquima y esclerénquima, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tejido conductor. Tejido conductor o vascular. Este tejido conductor o vascular es el que se encarga de llevar y traer las sustancias dentro de la planta y está formado por el cambium vascular. ¿Te acuerdas que te mencioné? El cambium vascular. Muy bien. Entonces, tienes dos versiones, el xilema y el floema. El xilema o vaso leñoso está formado por células muertas cuyas paredes celulares están llenas de lignina. A estas células las llamas traqueidas. Se les llama traqueidas. Si tú ves el esquema, lo primero que ves de repente es una célula. Imagínate que esa célula se divide y forma 2. Se divide y forman 4 y así 8 y van formando una larga fila de células. Estas células engruesan su pared celular con lignina, la llenan de lignina y la célula se muere y al final lo que queda es un tubo. Ese tubo es el xilema. Ese tubo es el xilema. Está desde la raíz hasta las hojas más altas, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su principal función? Conduce la savia bruta o inorgánica desde la raíz hacia las hojas. La savia bruta o inorgánica desde la raíz hacia las hojas. Y también sirve como sostén. La hoja tiene nervaduras y ahí están el xilema y eso le da cierta estructura o sostén. En cambio, el floema o vaso liberiano está formado por células vivas, pero sin núcleo. Estas células vivas han perdido su núcleo y solamente han dejado el espacio dentro, ¿de acuerdo? Y la comunicación entre ellas aparece una pared celular perforada, totalmente perforada, ¿de acuerdo? Y a esa pared celular perforada se le llama placa cribosa. Placa cribosa, porque tiene poros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que los vasos liberianos o floema se mantengan vivas si no tienen núcleo? Se mantienen vivas porque tienen las células acompañantes, que son las células nodriza o células adyacentes. Ellas son las que mantienen vivo al floema. ¿Para qué sirve el floema? Para transportar, escúchame bien, para transportar la savia orgánica, que es aquella que tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, que vienen de la hoja y se van a las demás partes de la planta. Entonces, ahí tienes al xilema y al floema. Y la última son los tejidos glandulares o secretores. Son células vivas que se encargan de secretar sustancias hacia el medio externo, ¿de acuerdo? Y que identifican a la planta en cierto modo, porque el olor y el sabor la identifican, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos tipos de tejido secretor hay? Hay tejidos secretores externos, como por ejemplo, los pelos glandulares que estás viendo acá, las células glandulares que producen ese moco en las plantas carnívoras y el pelo urticante que lo encontramos en la ortiga. Este pelo urticante tiene un ácido, ¿de acuerdo? Que es ese ácido cuando te toca la piel te causa irritabilidad, te pica y se enrolla. ¿De acuerdo? Te pica y se enrolla. Ahí tienes entonces al tejido de secreción externa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay otro que se le llama tejidos de secreción interna. Estos tejidos de secreción interna tenemos a los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos producen el látex. El látex, por ejemplo, están viendo acá el látex de caucho. Le hacen un corte, ¿de acuerdo? Le hacen un corte y empieza la planta a botar a través de ese corte una sustancia lechosa. Por eso lo llaman látex.
Cuando se pone en contacto con el medio ambiente, se pone chicloso. A eso lo llamamos látex, ¿de acuerdo? Pero también lo encontramos en la papaya y en el camote. Cada vez que tú pelas, bota una lechecita que se te pega entre los dedos y básicamente se pega y te queda ahí manchado como si fuera una goma, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esos son los tubos laticíferos. Te hablé de las bolsas secretoras, que son las que encontramos en las cáscaras de los cítricos. Bolsas secretoras que las encontramos en los cítricos, ¿de acuerdo? Entonces, estas bolsas secretoras que se encuentran a nivel de los cítricos, ustedes la utilizan incluso para repostería. Por eso es que rayas la cáscara de la naranja o del limón para darle un sabor determinado a la estructura. Y si te estás viendo la figura ahí, estás viendo a la flor y en la parte más interna de la flor está el nectario. El nectario produce sustancias azucaradas que atraen a los insectos. Cuando el insecto llega y se mete para sacar el néctar, se lleva en su cuerpo el grano de polen. Y cuando se va a otra flor, ¿de acuerdo?, a buscar el néctar, llega y hace que el polen se comunique con el pistilo y se produzca la fecundación. O sea, está llevando el polen de un lado a otro y ayuda a la fecundación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es los principales tejidos vegetales. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ya estamos por terminar porque creo que ya estamos en la hora. ¿De acuerdo? Ya son casi la hora. Lo que tienen acá, lo que está en la diapositiva, lo que continúa de la diapositiva, es un plus, es un regalo que les estoy mandando a ustedes, muchachos, ¿de acuerdo? Acá tienen a las hormonas vegetales. No les pedían o no les han pedido hormonas vegetales, pero acá la tienen. Y las hormonas vegetales, las que tienes acá, ¿de acuerdo?, son hormonas que van a regular ciertas funciones. No lo voy a hacer clase, solamente te lo voy a presentar. Y estas hormonas son las que permiten la coordinación en las plantas, las ayudan a crecer, a formar flores, a formar los frutos, a germinar a las semillas, todas esas características. Ahora, hay dos grupos de hormonas vegetales. Las estimulantes, que son las que hacen que la planta funcione. Tienes a las auxinas, a las giberelinas y a las citocininas, ¿de acuerdo? Son las que hacen que la planta funcione. Y las hormonas inhibidoras, las que detienen procesos, las que bloquean procesos, son el ácido abscísico y el etileno. El ácido abscísico, ¿de acuerdo?, es la que retiene, evita que la planta se germine, hace que las hojas se caigan, hace que las ramas se caigan. Y el etileno es un gas que ayuda a la maduración de los frutos. Solamente eso. ¿Por qué? Porque la próxima semana ustedes lo van a leer y yo les voy a preguntar de hormonas y sobre todo hormonas vegetales. Les voy a preguntar. Así que tienen que leerlo porque les voy a preguntar acerca de las hormonas vegetales, ¿de acuerdo? Y si no responden, no va a haber nada más de regalo y no les voy a mandar nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, tienen que responder acerca de las hormonas vegetales. Bien, muchachos, voy dejando de compartir. Buena clase, profe. Hemos trabajado bastante. Bueno, gracias, profesor. Sobre todo ustedes han estado lo más atentos posible, que